Hola amigos del canal, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer un pequeño video, aprovechar el ratito para hablar un poco, reflexionar sobre lo que se expuso en el video previo de amenazas a lo que es la información digital o amenazas en general a las tecnologías de información y por qué es importante, o sea, para qué sirve, o por qué el auditor o el público en general debe saber un poco de este tema. Bueno, yo creo que en la actualidad está clarísimo que muchísimas cosas de las que hacemos en nuestra vida cotidiana están íntimamente ligadas de alguna u otra forma a los medios de comunicación, a los medios tecnológicos, sean software, sean hardware, y también, pues lógicamente las empresas, las instituciones, personas jurídicas en general, no están exentas de esta realidad y por eso es importantísimo que hayamos conocido un poco las definiciones teóricas, primero tener claro qué es hardware, qué es software, eh, por supuesto también diferenciar o hablar correctamente sobre lo que tiene que ver con realmente qué es un malware. Como ya vimos en el video anterior, la gente en general habla de virus, ¿verdad? La Vox Populi habla de virus y eso no es correcto. Sabemos que los virus son un tipo de malware y que tienen su funcionalidad, sus objetivos, pero que existen otros tipos. E igual forma con el tema de los famosos hackers, que la gente usa ese vocablo de manera indistinta y que bueno, ya quedó explicado, ¿verdad? Que hay varios tipos de hackers que tienen sus fines, sus objetivos, sus cosas. Pero en general queríamos hacer una reflexión o un pequeño razonamiento sobre las aplicaciones prácticas de lo que se ha venido conversando para que quede aún más claro el concepto, ¿verdad? Especialmente en el caso de auditoría, eh, digamos, hacer énfasis en por qué es importante saber estas cosas. Bueno, inicialmente tenemos que decir que casi siempre, ¿verdad? El tema de las tecnologías se asocia a otro tipo de carreras como obviamente la ingeniería en sistemas, por poner un ejemplo, pero el hecho de que el contador público o el administrador de empresas, especialmente el contador, que termina siendo un auditor, sea de un área que no sea la ingeniería, no significa que, no, que tenga que ser ignorante en el tema. En el caso de la auditoría de TI, ¿verdad? Muchísimas veces es desempeñada por auditores, ¿verdad? Contadores públicos, eh, aunque eso no quita también la posibilidad de que un ingeniero en sistemas se forme con contenidos de auditoría y que pueda también desempeñarse, pero en general, digamos, estamos hablando de un contador público que se va a ir adentrando en este tipo de temas y por ende es importantísimo que tenga un conocimiento básico de algunas de las cosas que se ha hablado en el video anterior de las amenazas a la información. Evidentemente, en el caso de los conceptos básicos, como ya hemos hablado, el malware, hardware, software, los hackers, es importante, pero también tiene que ver mucho o es sumamente relevante el comportamiento o las acciones que hacemos todas las personas, ¿verdad? Con respecto a la información. A veces por inocencia y por desconocimiento, muchas veces una persona o varias personas hacemos acciones que son perjudiciales, no solamente para el ámbito personal, sino también para las empresas en las que trabajamos y por eso es importantísimo tener claro el concepto, por ejemplo, de lo que es un keylogger, ¿verdad? Por ahí en los contenidos del curso hay videos donde se habla de o se ejemplifican sobre el uso de los keyloggers, sean lógicos o sean físicos, para capturar nuestros passwords, ¿verdad? Nuestras contraseñas. Eh, por supuesto, en el tema de las redes sociales hay mucha tela que cortar. Es un tema muy este, amplio, realmente es bastante amplio y que se puede ver de diferentes aristas, ¿verdad? Por un lado tendríamos claro, ¿verdad? Tenemos que tener claro que hay datos que son sensibles y que no es conveniente, sobre todo en el ámbito personal, en el ámbito, digamos, de la persona física, que no es conveniente que estén siendo publicados de manera indiscreta en diferentes plataformas, especialmente las redes sociales. Sabemos que por seguridad de nuestra familia y por seguridad personal no es prudente publicar, por ejemplo, datos como el domicilio, ya lo hemos hablado, fotografías del carro donde se vea el número de placa,
datos de dónde están estudiando nuestros hijos, cosas de ese tipo, ¿verdad? Por supuesto con menor o con mayor peligro a gente que cuando viaja le toma fotos al pasaporte y sube esas fotos a las redes sociales. Peor, si pues, le toman fotos a documentos de alguna manera privados como la cédula de identidad, cosas de ese tipo, eso no debería estarse ventilando. Siempre hay que pensar que más allá de compartir recuerdos y compartir emociones y cuestiones familiares, a veces se están compartiendo datos que son realmente delicados si cayeran en manos equivocadas, ¿verdad? Y en ese caso, pues hay que hacer conciencia. Muchas veces las personas, en cierta forma, por inocencia, no se miden a la hora de hacer una publicación de ciertos tipos de datos y después puede suceder una situación ahí complicada que podría este, perjudicarle gravemente. También tener en cuenta que opiniones o cualquier tipo de contenido textual que pongamos también podría acarrear consecuencias y es parte de lo que hay que considerar. ¿Y para qué tiene que ver esto con la auditoría de sistemas? Bueno, porque obviamente los auditores de sistemas, ¿verdad? Y la dirección de tecnologías de información de una empresa debería empezar a trabajar ese tipo de detalles y hacer conciencia y educar a los usuarios en general sobre este tipo de situaciones que en un inicio es cierto, digamos, ustedes dirán, pero es que eso qué tiene que ver con la empresa. Bueno, es que inicialmente una publicación en Facebook podría simplemente ser perjudicial en el ámbito privado, pero a su vez, dependiendo de lo que se haya expuesto o publicado, podría acarrear perjuicios para la institución. Entonces, cuando se ataca el ámbito privado, pues de una vez se va atacando o se va minimizando el riesgo de un perjuicio corporativo, ¿verdad? Por ejemplo, si se hace conciencia sobre la inconveniencia de compartir ciertas cosas en redes sociales como en Facebook, también nos podemos evitar publicaciones donde alguna persona, tal vez sin saberlo, insisto, por inocencia, graba, toma videos de cosas que tienen que ver con secretos o maquinarias corporativas, logos, eh, temas que en realidad podrían ser bastante sensibles en el tema corporativo. Por supuesto, también, si nosotros manejamos una investidura, como hablábamos hace un rato, de que alguna opinión, algún comentario, alguna manifestación, a veces la gente olvida, por ejemplo, el caso de los funcionarios públicos, que es la investidura de funcionario público no desaparece cuando uno sale de la oficina. En el caso de los contadores públicos está regulado, ¿verdad?, por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica toda la parte ética, la conducta, el decoro que tiene que mantener uno siempre, no solamente cuando está ejerciendo la carrera, sea en una empresa o sea de manera liberal, etcétera. Y en ese sentido, ¿qué pasa si yo, auditor de una institución X, empiezo a postear insultos en redes sociales por un tema, digamos, de un equipo de fútbol, o comentarios xenofóbicos, o comentarios homofóbicos, o ese tipo de cosas? O sea, es ilógico, es completamente ¿cuál sería la palabra? Incoherente, ¿verdad? Una cosa con la otra. Bueno, eso a veces, por más obvio que parezca, la gente no lo capta. Y todo ese tipo de cosas hay que hacérselas notar a buena parte de los usuarios para evitar ahí un problema importante. También ha habido casos donde más bien hay empresas que obligan a los empleados a postear cosas en sus redes sociales, lo cual es incorrecto porque eso es un ámbito privado y aunque sea una publicidad eh, eh, ¿cómo se diría ahí? Camuflada, eso no debería ser una práctica. Entonces, si uno como auditor, por ejemplo, detecta que la empresa no ha hecho conciencia en la gente, no los ha advertido de los riesgos del mal uso de las redes sociales, ¿verdad? Este, o peor aún, que la empresa está obligando a hacer publicaciones en las redes sociales de las personas, podría, que eso podría ser nocivo. O sea, nosotros como auditores deberíamos advertir que ese tipo de cosas no son correctas, no son convenientes. Entonces, por eso, digamos, el montón de cosas que se hablaron en el video anterior sobre el tema de las redes sociales, por ahí hay otros contenidos en el curso que hablan sobre el tema de las redes sociales en el ámbito laboral también. Eh,
no necesariamente pues el tema de prohibir redes sociales es la solución. Todo depende, ¿verdad? Hay empresas que inclusive en cuanto al uso propiamente de las redes optan por darles chance a los empleados para que por lo menos 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde vean un tirito el Facebook, qué sé yo, para que se distraigan, se dispersen un poco la cabeza. Y eso no va a perjudicar a nadie, ¿verdad? Un vistazo ahí, un par de minutos. Eh, ¿Para qué vamos a ponernos ahí a revisar o sea, o prohibir que vean el Facebook en horas laborales? Por supuesto, dentro de un margen de razonabilidad, ¿verdad? Dentro de un margen lógico y aceptable. Eso por ese lado, son cosas que hay que ir valorando. Al final de cuentas, todo esto que hemos estado conversando es importante que la empresa lo regule en valga la redundancia, en un reglamento de tecnologías de información, esto es fundamental, donde defina sus políticas. Muchas veces este reglamento no existe y no queda claro, por ejemplo, si una empresa, si un funcionario puede o no puede eh, hacer algún comentario, digamos, vinculando a la empresa en redes sociales o no, si puede o no puede tomarse una foto con algún camiseta o algún logo o alguna camisa que tenga un signo externo de la empresa, sí o no, si puede tomarse o no una foto, un video o lo que sea dentro de las instalaciones de la empresa o no, si puede sacar, como ya hemos dicho ahí en el trabajo, con el otro video, si puede sacar o no el trabajo, por ejemplo, una laptop corporativa o una tablet corporativa o no. En el caso de los respaldos de la información, para no hablar solamente de redes sociales, si hay que respaldar o no, y cuándo y cómo vamos a estar haciendo ese tipo de cosas, son detalles importantísimos que se tienen que dejar claros en el reglamento de TI que muchas veces no existe. Y si existe, posiblemente tenga una serie de vacíos, ¿verdad? Por eso nosotros como auditores de TI tendremos que revisar ese reglamento en caso que exista, obviamente, y estarlo valorando para hacer sugerencias, ¿verdad? De actualización. Por ejemplo, yo he visto reglamentos donde todavía se habla de disquetes, ¿verdad? Donde todavía se habla de cosas que ya ni siquiera existen y por ende, o por defecto, muchas otras cosas que sí existen en la actualidad no son mencionadas siquiera en ese reglamento. También que el reglamento obviamente sea publicado, que sea difundido, que todo el mundo lo conozca, que sea oficializado, evidentemente es importante, son cosas que uno tiene que ver. Ahora, si el reglamento ni siquiera existe, pues con más razón el auditor de TI tiene que ser consciente de todas estas cosas. Ahora, también definir dentro del reglamento que la información con la que se trabaja es corporativa, prohibir que se compartan datos sin autorización, definir cuáles son los canales por los cuales se van a transmitir datos, por ejemplo, por correo electrónico corporativo y no por WhatsApp. Por ejemplo, hay gente que manda de todo por WhatsApp, inclusive cosas delicadas, informes financieros, imágenes de algún gráfico, no sé, o fotos de una máquina o exporta una base de datos y la mandan, o sea, cosas increíbles que suceden y que pues, son cosas que hay que regularlas, ¿verdad? Que hay que ordenarlas, no regularlas en el sentido de que prohibir, 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 sino ordenar para que la probabilidad de que ocurra un evento nocivo para la empresa y obviamente que traiga también consecuencias a la persona física, pues sea lo menor posible, evidentemente. Son detalles que es importante. Entonces podemos decir que en general el contador público tiene que aprender un poco sobre todo lo que hemos discutido en la clase anterior, en el video anterior, para revisar cómo se están manejando esos temas a lo interno de su organización y hacer las recomendaciones que correspondan. El manejo de base de datos, como hemos dicho, el manejo de las redes sociales, obviamente prohibir la difusión de malware, definir cuáles datos son sensibles, cuáles no, qué se puede compartir, cuáles no, y por cuáles canales. Y también, no menos importante, que lo dejamos para el final, el tema de la ingeniería social y las otras amenazas que existen en la realidad, como el phishing, el farming, el hoax, ¿verdad? El famoso hoax, esta hora de locos, lo que llaman actualmente las fake news o las noticias falsas, eso es hoax, eso ha existido toda la vida. Y la gente las sigue esparciendo, las sigue difundiendo. Ya inicialmente esto era por correo electrónico, ya en la actualidad esto se hace por mensajería tipo WhatsApp, tipo Telegram, Facebook. La gente postea cosas. Por ejemplo, dicen difunda esta foto. La foto ahí aparece una persona. Dicen esta persona violó o esta persona hizo esto. Y la gente ni siquiera sabe. O sea, si
si esa persona realmente la está buscando las autoridades o es simplemente una noticia falsa. Ponen, digamos, esta foto, este video que ustedes están viendo, le ponen ahí, se busca por no sé, abusos sexuales o por estafas, y la gente empieza a reenviarlo y a reenviarlo y a reenviarlo sin analizar, ¿verdad? Que esa persona podría ser inocente o que, no sé, puede estar enfrentando un proceso judicial o no. O peor aún, absolutamente nada de eso. Y que nosotros estemos manchando su honor y exponiéndonos a un proceso civil, posiblemente después, en caso que esa persona detecte que nosotros estamos difundiendo ese tipo de situaciones. O los famosos videos íntimos, que a veces la gente se graba y por alguna razón se escapa ese video, se filtra, como le dicen ahora, y la gente empieza a reenviar eso sin medir absolutamente ninguna consecuencia. Son detalles importantes que tienen que saberse. Y en el caso de la ingeniería social, bueno, sabemos que la ingeniería social es un arma letal y que es curioso porque aunque sí se asocia a tecnologías de información, pues básicamente tiene que ver con el buen verbo, el poder de convencimiento de una persona que ataca a otra y la hace creer algo que es totalmente falso. Y uno de los casos más comunes en estos días son las famosas estafas. Bueno, en el caso de nuestro país, en Costa Rica, ¿verdad? Se ha venido estafando mucho a la gente y popularmente le llaman desde la Reforma. La Reforma es una de las cárceles más famosas del país, desde donde supuestamente se hacen llamadas a diferentes personas haciéndose pasar por agentes bancarios y con una buena argumentación, una buena entonación y una buena lógica, pues hacen creer a la persona que es una llamada real del banco y al final les terminan quitando el dinero. ¿Pero por qué? Bueno, en primer lugar, porque desde el punto de vista de ingeniería social, ¿verdad? La gente se deja ir por cualquier cosa, una buena llamada. A veces ahora logran que aparezcan en la pantalla el número de un banco o un número similar de un banco. Y la gente confía. Miren, le hablamos del banco tal y tal y la gente confía. Recordemos que la ingeniería social es a explotar esa tendencia que tiene la gente a confiar. Y en ese sentido hay que prevenir eso. Hay que estar diciéndole a la gente, mire, no caigan en esas estafas, mire, no verifique, ¿verdad? O sea, verifique si realmente te están llamando del banco. La gente llama y les piden números de cuentas, passwords, la gente da los datos y eso es un lío, eso es un lío. Y esto solo se va a ir corrigiendo en cuanto a, o en medida de que la gente vaya aprendiendo y vaya, pues, como desconfiando, ¿verdad? Y esto, digamos, volviendo al tema, en el caso de la ingeniería social en las organizaciones, es importantísimo que el departamento de TI esté constantemente trabajando en esto. Porque así como bien es cierto, pueden estafar a una persona y robarle la plata de su cuenta bancaria personal, si el que están atacando en ese momento es el gerente financiero o alguien con acceso a los fondos o cuentas bancarias de la empresa, podría irse la empresa también ahí con el dinero, ¿verdad? Y chao. Y de eso no se trata. Entonces, como le digo, las amenazas son tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas. Por eso es que hay que atacarlo de manera integral. En el caso de estas llamadas que se recibe de la gente, ¿verdad? Es interesantísimo el talento que tienen las personas que se dedican a esto y el poder de convencimiento, como he dicho antes, es realmente de admirar porque es un talento. Lástima que usan ese talento para cosas malas, ¿verdad? Pero es parte de lo que hay que alertar. Y por supuesto, cómo es que funciona el phishing y otras amenazas que curiosamente se mezclan. O sea, la ingeniería social no trabaja solita. Como hemos visto ahí en otros videos, se puede combinar con un bot, como en el caso del video que entró en la universidad, y con otro tipo de situaciones. Por eso es que es muy importante, digamos, alertar y conocer todo ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, ya para ir finalizando, porque como ustedes podrán notar ya ha caído la noche, el asunto es que es importante en general que el auditor vaya conociendo sobre estos temas. Obviamente la administración también vaya tomando medidas de contención y para mí, en opinión personal, una de las principales medidas de contención o de mitigación de riesgos en este sentido de las amenazas es alertar a la gente, capacitarla, hacerle ver cómo es que funcionan las cosas y esto es un proceso que no es de un día, sino que hay que estarlo trabajando, pero si se logra eh,
hacer esa concientización, pues la probabilidad de que suceda algo malo se reduce bastante. Ahora bien, un caso muy curioso que pasó hace poco, y voy a compartirlo aquí, y bueno, me llaman para poner de ejemplo, ¿verdad? Me llaman de un número privado, bueno, un número anónimo. Me llama un señor, muy buena entonación, muy buen verbo. Yo me imaginaba un señor, pues, de cierta edad, un empleado público. Me dice, mire, le hablamos del Ministerio de Hacienda. Yo desde ahí ya sabía que era una llamada falsa porque que el Ministerio de Hacienda te esté llamando por un número privado no es algo que, eh, digamos, lógico, ¿verdad? Pero la gente que no piensa esto, pues confía, como les digo, desde el inicio. Y en eso, pues yo obviamente yo le di continuidad al ejercicio solo para ver qué pasaba. Obviamente ya sabía que era falso. Me dice que hay una devolución de casi $1,600, para ponerlo en esa moneda, para los que me están viendo fuera del país, a favor mío porque me han cobrado impuestos de más. Eso obviamente es también ridículo porque ahorita el país está en medio de una crisis fiscal y no va a ponerse a devolver dinero, ¿verdad? Entonces, ya llevamos ahí dos señales que me dicen que la cosa no anda bien, pero igual yo le, ¿en serio? Y cuénteme, ¿y cómo se hace? Bueno, entonces me dice que se me haya llegado un mensaje por correo electrónico. Les digo que no, y lo interesante es que ellos tenían mi dirección de correo corporativo. Bueno, eso no es algo tampoco que sea muy difícil de averiguar, pero ya ellos tienen acceso a ciertos datos, ciertas bases de datos. Y bueno, eso no es problema. Y le digo yo obviamente que no había recibido el correo. Entonces me dicen, bueno, el mensaje por correo, donde supuestamente la Dirección General de Tributación me está informando que hay un saldo a mi favor y que si no actúo rápido, pues pierdo esa oportunidad de reclamo administrativo, ¿verdad? Eso es curioso, porque precisamente el día que recibo la llamada era como el último día que se podía hacer el trámite, supuestamente. Entonces yo digo, no, está bien, voy a hacer el trámite. Entonces me dice, ok, entonces entre a la página www.hacienda.go.cr. Digo, ok, dije yo mi interior, la página es la de Hacienda, está bien, no es una página falsa. Y me meten ahí a una parte, ahí, una sección que ahorita no recuerdo, y creé un usuario. O sea, ellos me indican el chaval me indica que tengo que crear un usuario, lo cual hago. Y en efecto, pues ya me llega un mensaje a la bandeja de mi correo en Gmail, donde dice que sí, que hice un usuario y todo. Toda esa parte yo decía, bueno, toda esta parte del cuento eh, es genuina. O sea, la página la de Hacienda, estoy creando un usuario en uno de los sistemas de Hacienda y todo bien. En eso me dicen, ok, ya que creaste el usuario, y me hacía gracia porque el tipo me decía que, bueno, de hecho me decía, mire, lo estoy llamando y como están dándose tantas situaciones, tantas estafas y todo, no me comprometa, no le voy a pedir datos privados, ni números de cuenta, ni password, ni identificaciones, por favor no me comprometa, me decía, no me comprometa, me hacía gracia. Y yo, no, no, está bien, tranquilo, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Ya cuando entramos a la página de Hacienda, lo primero que salía fue así una ventana, así, pip, donde decía ahí, cuidado con estafas que están sucediendo. Entonces me dice él, ahí le va a salir un cuadro, por favor, ciérrela. Eso es porque hemos tenido muchos problemas, y viera qué problema es esto, y viera que estamos tratando de combatir este tipo de estafas y no sé qué. Y yo, sí, sí, no se preocupe. O sea, eh, obviamente las estafas eran él. Pero bueno, le dimos continuidad para ver hasta dónde llegaba. Y obviamente, pues hasta un punto donde yo no me pusiera en peligro, ¿verdad? Digámoslo de esa manera. Y al final, me dice que ya está el usuario, no sé qué. Digo yo, sí, ya me llegó el mensaje a Gmail, confirmación. Me dice, ok, ahora vamos a gestionar una cita en el banco. Le digo yo, no, pues yo puedo ir al banco. Dice, no, se la vamos a gestionar aquí para que usted vaya a la plataforma de servicios y le entreguen el dinero, se lo depositen en la cuenta. Y yo, aquí donde viene la parte interesante, aquí donde la matan, ¿verdad? Y en efecto, me dice, no recuerdo la dirección exacta, pero era algo así como, entre a www.bancosdecostarica.com. Entonces ya ahí ya ese .com no es usualmente un dominio es la parte que sigue después del punto, por ejemplo .com, .fi, .cr, etc. Entonces ahí ya no pinta bien la cosa. Entonces me entró una página que ya veo que no es oficial, que es falsa, donde están diferentes logotipos de diferentes bancos. El Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el BAC San José,
Scotia, etcétera. Y me dicen, no me diga cuál es su banco, no me comprometa, me decía él. Me dice, por favor, ingrese a su banco de confianza. Entonces ya le doy ahí banco X, ¿verdad? Me meto ahí al loguito y despliega otra pantalla donde ahí ya me dice, ok, número de usuario y password. Supuestamente ahí tenía que meterme y autenticarme con mi usuario, mi password y obviamente como yo le había dado a un banco X, ¿verdad? Le había dado clic, pues ya ellos sabían de cuál banco era. Y y ahí terminaba la fiesta. Para, para mí empezaba la fiesta para ellos. Obviamente yo ahí ya colgué la llamada. No es necesario, como muchas personas están haciendo, de insultarlos y enfrentarlos. No es necesario. Simplemente cortar la llamada y ya está. Eh, Interesante porque aquí yo quiero hacer ver dos cosas. Uno, toda la parte inicial, que es la mayoría de este caso, es ingeniería social. Es toda la hablada que a mí me están echando por teléfono, la verbalización, la lógica, la entonación, como insisto, es muy, muy creíble. O sea, obviamente yo sabía que era falso, pero realmente cualquier persona se puede ir ahí con lo que le están diciendo. Tienen un poder de convencimiento asombroso, realmente brutal. Y en ese sentido, esa parte se llama ingeniería social. Pero la ingeniería social por sí sola no va a lograr nada, siempre se combina con algo más. Y una de esas cosas, en este caso, es típico, pero no es la regla, pero sucede mucho en la actualidad, es combinar la ingeniería social con el phishing. ¿Cuál es el phishing? Bueno, recordemos que, o el farming, que el phishing sería una página de internet falsa, o el farming también, que se hace pasar por una página, o sea, suplanta una página real, y esto hace pues que la gente meta ahí los datos, que es la última parte de la historia donde yo le doy a esa página que trae varios bancos, yo le doy clic al banco y ahí vienen lo que es el número de usuario, el número el password y demás, y ahí donde está la trampa del asunto. La ingeniería social por sí sola no va a llegar a ningún lado, pero te lleva a ese punto donde ya estás enfrente de una página y que mucha gente no sabe que ese tipo de dominios es sospechoso, que el hecho que te aparezca en una página varios logotipos de los bancos no significa que sea real. Y obviamente ahí viene ya el golpe final, que es el phishing, donde te piden el usuario y el password. Y ya ahí, si usted entrega esos datos ahí, si vos los entregas ahí, ya no hay nada que hacer. Y vienen lamentables episodios de gente que ha perdido mucho dinero de su salario por una cosa de ese tipo. Entonces, todo esto, digamos, en el caso mío, pues lógicamente yo detecté rápidamente la situación, más bien lo agarré como algo deportivo y lo llevé hasta cierto punto, pero en realidad, digamos, la gente tiene que desarrollar ese escepticismo, esa malicia indígena y no confiar de entrada en este tipo de cosas. Y eso solo se hace con concientización. Entonces, primero el auditor de TI tiene que saber de esas cosas, tiene que detectarlas y ya en los estudios de fiscalización, pues hacer notar este tipo de detalles. Pero al final de cuentas estamos diciendo que aprender sobre las amenazas de TI y estarlas viendo, ¿verdad? Como en estos casos, es importante. Y hacerle ver a la administración que debe, ¿verdad?, tomar medidas de contención para evitar problemas con sus empleados. En términos generales, bueno, eso es lo más importante y queda ahora sí pues más claro el tema de las amenazas de TI y nos vemos en el próximo video programa.